Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy vamos a volver con los 11. Vamos a hablar del 11 histórico de jugadores calvos. Y sí, es que me estaba a punto de caer. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos a ver con qué jugadores nos encontramos. Me está gustando esto de hacer este tipo de 11 porque vas recordando jugadores. Por cierto, qué buen día hace hoy. Estamos en enero en Madrid, pero hace un buen día de sol. O sea, un poquito de viento, eso sí. Pero bueno, tengo aquí el listado y vamos a un poquito a recordar cositas. Vamos a poner en la portería a Fabien Barthez, aquel portero francés que fue campeón del mundo con Francia en el año 98 en el Mundial de Francia, que estuvo muchos años en el Olympique de Marsella, que estuvo también, por supuesto, del Manchester United. Un portero que se retiró, creo recordar que además se retiró porque no tenía equipo, porque estuvo a punto de firmar por el Nantes, pero hablo de ya del último año, pero tuvo una especie de refriega, no me entiendo muy bien de la historia, pero al final terminó por no desechar el contrato. Estaría bien que si sabes la historia la pusieras abajo en los comentarios, pero bueno, me parece que terminó peor de la carrera que tuvo al final, porque al final jugar en el Manchester United, jugar en el Olympique de Marsella, no un buen Olympique de Marsella, que era además y sería internacional tantas veces con Francia, es digno de un buen portero. Podría haber elegido a otros, me venía a la cabeza a Reina, por ejemplo, pero no sé, como que le recuerdo de una forma más activa, y ese ha sido mi elegido, es decir, simplemente por eso. Vamos a seguir y vamos al lateral derecho. Bueno, como siempre, el rigor táctico brilla por su ausencia, pero como estamos jugando, pues no pasa nada. He puesto en el lateral derecho a otro jugador francés, Lilian Thuram, que es el padre, por cierto, del delantero que ahora está en el Inter. Este era el lateral derecho y estuvo muchos años en el fútbol italiano también. Él salió del Mónaco, pasó por el Parma, uno de los grandes Parma además, pasó por la Juventus, recaló en el Barcelona, también estuvo, y fue internacional con Francia y ganó el Mundial del 98 en Francia. Les recuerdo como un muy buen lateral derecho, como alguien muy seguro y como alguien muy fuerte. Estoy acordándome ahora mismo de un gol que marca en las semifinales contra Croacia en aquel Mundial de Francia del 98, que fue un bastante buen gol y que fue clave para llegar a la final para la selección francesa. Pero vamos, también podemos recordar grandes partidos con la Juventus y muchos títulos, grandes partidos con el Parma y muchos títulos, y ese ha sido mi elegido. Vamos a seguir y nos encontramos en el lateral izquierdo. Por supuesto, yo creo que aquí no debe haber ningún tipo de duda. He puesto a Roberto Carlos en el lateral izquierdo, que yo lo digo así, me parece que no hay ninguna duda, no debe haber ninguna duda de que Roberto Carlos ha sido o es, mejor dicho, el mejor lateral izquierdo de toda la historia del fútbol. Me parece que lo tenía todo. Sí es cierto que se le criticaba a veces porque no defendía tanto, porque se enfocaba mucho en atacar y ese tipo de cosas. Podría ser cierto, pero yo creo que todo lo que ha aportado, me parece que el disparo que tenía, las faltas, yo creo que ha sido el mejor lanzador de faltas que he visto. Podemos meter en esa terna a unos pocos, quizás Mihailovic también, no sé, pero me parece que espectacular la carrera. Él llega muy joven al fútbol europeo, llega al Inter. En el Inter no se acaba de establecer, entre otras cosas porque está por ahí la historia. Cuenta que ellos querían que jugara mucho más cerca del área, que incluso jugara como centrocampista ofensivo,
y él no estaba cómodo en eso. Y cuando llegó la oferta del Real Madrid, no lo dudó y estuvo en el Real Madrid muchos años. Luego pasó por el fútbol turco y poco más. Pero porque realmente la carrera, que yo creo que estuvo además, está de hecho en el 11 histórico que hizo del Real Madrid en su momento, ha sido el número 1 en esa posición y no creo que tenga que haber ningún debate. Vamos a seguir de puesto como uno de los centrales a Jaap Stam. No sé si lo recordaréis, yo sí que lo recuerdo como un central, el típico central súper duro, súper fuerte, neerlandés o holandés, como queramos verlo, que estuvo en el Manchester United, estuvo en la Lazio, estuvo en el PSV Eindhoven y estuvo también en el Ajax, entre otros. Otro de los centrales, además de la época, de una época de un buen United, de un buen Manchester United, donde lo ganaba todo y donde era como uno de los centrales inexpugnables, además. Luego es cierto que pasó al fútbol italiano, y el fútbol italiano creo que no tuvo tanta suerte. Creo que en la Lazio no resaltó tanto como si lo hizo en el fútbol inglés. Pero ha sido mi elegido. Me ha costado encontrar alguno que otro, ¿eh? El otro central es Pepe, que lo recordaremos del Real Madrid, por supuesto, y del Oporto. Principalmente ha estado y está, porque sigue en activo en el Oporto, y es otro de los centrales con el mismo estilo, ¿no? Uno de los centrales duros, muy difíciles de pasar y muy imponentes. Pepe es eso, ¿no? Todos recordamos aquella jugada famosa contra el Getafe, contra el Real Madrid, que está a punto de atizar en la cabeza a un jugador rival. Me parece que eso no resume lo que es, pero sí que resume un poco cierto carácter dentro del campo, y creo que si lo viéramos desde el punto de vista bueno, desde el punto de vista del carácter y eso, creo que dice mucho y muy bueno de él. Él es nacido en Brasil y llegó a Portugal siendo muy pequeño. Llegó a Portugal al Marítimo, si no recuerdo mal, y es ahí donde empieza a hacer un poco la carrera, aunque es internacional con Portugal, y creo recordar que ganó la Eurocopa del 2016. Creo recordar que estaba en esa plantilla, pero bueno, vamos a seguir. Puesto en el centro del campo a Thomas Gravesen. ¿Os acordáis? Uno de los fichajes, tendríamos que hacer también, y lo vamos a hacer, un 11 de jugadores que fueron fichajes random, que fueron fichajes absurdos. Me parece que este entraría también dentro de ese vídeo, porque lo voy a hacer y va a entrar dentro de ese vídeo. Thomas Gravesen, que yo creo que cuando fichó por el Real Madrid fue un poquito lo típico de tener suerte de estar en ese momento y poderlo hacer, porque no lo sé, es decir, era un buen jugador, era un buen centrocampista para el fútbol inglés y para el nivel del Everton, que era donde estaba antes, o incluso del Celtic de Glasgow, que es a donde fue después, pero nunca fue un jugador para triunfar en el Real Madrid, en un equipo del Real Madrid o en un grande del fútbol europeo. Pero estuvo bien para él, sobre todo ese fichaje, y sobre todo también para descubrir más gente y más jugadores. No hizo nada destacable, también es verdad, que todo lo que se puede ver ahora mismo, por ejemplo en YouTube, de imágenes de Gravesen en el Real Madrid, son entradas fuertes además. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí es un poquito lo que yo decía antes de que un poco perdemos un poco una estructura lógica, pero es que no he encontrado otro, y me ha parecido posible o adecuado poner a Iván de la Peña. No sé si os acordaréis de él, pero Iván de la Peña era un jugador, a mí me parecía fantástico jugador cuando empezó. Fue un jugador que empezó en el Barcelona, además empezó de la mano de Johan Cruyff, y
tenía una pinta espectacular todo lo que hacía. Absolutamente todo lo que hacía. Es cierto que estaba en un Barcelona donde tampoco tenía demasiado espacio y donde era el típico canterano que estaba un poquito como empezando, ¿no? Él empezó a despuntar tanto que terminó yéndose al fútbol italiano, en concreto a la Lazio, donde no triunfó. Aunque fue titular en las primeras ocasiones con Eriksson en el banquillo de la Lazio, pero no terminó de explotar y empezó a pasar por diversas cesiones. Se fue cedido al Olympique de Marsella, donde tampoco triunfó, volvió al Barcelona, donde tampoco hizo gran cosa, y terminó fichando por el máximo rival del Barcelona en la ciudad, por el Español. Y fue ahí donde estuvo la mayor parte de su carrera, donde sí que despuntó más. Quizás no llegó al nivel que un poquito se presuponía al principio de su carrera, pero llegó a un buen nivel. Y yo creo que uno de los jugadores que a mí me ha parecido que tenía más talento, aunque es cierto que ese talento al final no le sirvió para llegar a muchísimo más, que era lo que yo en su momento sí que pensaba que podía conseguirlo, pero no lo consiguió. Pero sí que me parece que tenía muchísimo talento. Por la parte izquierda he puesto a Arjen Robben, jugador holandés, que además le hemos nombrado hace poco en el 11 de jugadores históricos del Bayern Múnich, que está por aquí por el canal. Y me voy a repetir un poquito: uno de los mejores regateadores que ha pasado por el fútbol, por lo menos en el fútbol europeo, los últimos años. Un jugador que lo ha sido todo en el Bayern Múnich, un jugador que pasó por el Real Madrid. Por el Real Madrid tuvo muchos problemas de lesiones. Eso es algo que siempre le terminó fastidiando, el hecho de tener tantas lesiones. Y eso fue lo que hizo que abandonara el Real Madrid y que se fuera al Bayern Múnich. En el Bayern Múnich yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores que han pasado por el equipo muniqués, sin duda. Y también Calvo, por supuesto. Vamos a terminar ya. Nos quedan dos delanteros. He puesto exactamente. No, nos quedan tres. Por supuesto, Zinedine Zidane. Uno de los mejores jugadores y uno de los jugadores más elegantes que hemos podido ver en los últimos años. Era un espectáculo, Zidane. Era un auténtico espectáculo. Y si no lo conoces, no has llegado a verle bien, te aconsejo que empieces a buscar vídeos de Zidane en YouTube, por ejemplo. Es alucinante. Tiene muchísimas jugadas alucinantes, tanto en el Real Madrid como en la Juventus. Incluso creo que se puede encontrar algo de Zidane en el Girondins de Burdeos, que sale del Girondins de Burdeos, llega a la Juventus, está unos años en la Juventus, siendo además una de las grandes estrellas en una muy buena Juventus, una Juventus con Del Piero además, que empezaba a salir también, una Juventus creo que con Roberto Baggio no llegó a coincidir, pero una muy buena Juventus. Y luego llega el Real Madrid, un Real Madrid plagado de estrellas, un Real Madrid donde lo consiguió prácticamente todo y donde podemos todos recordar aquella famosa volea en la final de la Champions League contra el Bayer Leverkusen. Vamos a seguir. Ahora sí, nos quedan los dos delanteros y he puesto a Thierry Henry, una leyenda del Arsenal. El Arsenal es otro equipo de los que tenemos que hacer, de los que nos quedan por hacer un once histórico. Una leyenda absoluta del Arsenal, un jugador que a mí me encantaba. Y por cierto, me estoy dando cuenta de una cosa muy curiosa, que es la cantidad de jugadores franceses que están saliendo. Es decir, yo tenía pensado hacer un vídeo del 11 históricos de jugadores franceses, de empezar a hacer también 11 históricos de diferentes naciones, y van a salir muchos de estos. ¿Qué podemos decir? También pasó por el Barcelona, empezó en el Mónaco, en fin, y otras veces nos vamos a encontrarnos con goles de absolutamente una calidad enorme,
de Thierry Henry, de Thierry Henry. Yo le recuerdo especialmente en aquel Arsenal de los Invencibles, un Arsenal con un auténtico equipazo que jugaba muy bien y que consiguió pasarse una liga entera sin perder ni un partido. Y al último, el gran delantero centro de la historia, para mí el que ha sido el mejor delantero centro de la historia del fútbol, que es Ronaldo el bueno, por decirlo de una forma. Pero es que, ¿qué podemos decir de Ronaldo? Me parece que lo tenía absolutamente todo como delantero centro, insisto. Es decir, si recordamos aquel gol que él marca contra el Compostela en el Barcelona, yo creo que resume mucho. Es lo que tenía: técnica, capacidad física, fuerza. En fin, ese gol es una locura. Y es cierto que lo compararon muchas veces con el famoso gol de Maradona y que estéticamente no son ni parecidos. Estéticamente el gol de Maradona es algo que no se puede superar. Pero sí que tenía muchas cosas de aquel gol. Prácticamente lo coge el balón en el centro del campo y él solo es capaz de terminar marcando gol, librando a todo jugador que se le viene a su paso. Quizás digo más, hasta este gol de Compostela es un poco más difícil que el de Maradona, porque le trastabillan más, tiene más dificultades y yo creo que es más difícil, pero no sé, ¿sabes? En fin, este es el once histórico de jugadores calvos de la historia del fútbol. Como siempre, aquí te voy a pedir que hagas tu labor también, que es poner abajo en los comentarios qué es lo que te parece, qué es lo que cambiarías de este 11, qué es lo que tú pondrías, cuáles son los jugadores calvos de los que tú te acuerdas que deberían ir en un 11 histórico de jugadores calvos, y que lo pongas abajo en los comentarios. Y que si haces eso, también hagas otra cosa importantísimo para este proyecto, que te suscribas. Ya está, nos vemos pronto y seguimos con muchas más cosas. Adiós.